La respuesta de escalón, muchachos, de un circuito RL significa que un circuito que tiene una resistencia y que tiene una inductancia va a ser usado en con una fuente constante. O sea, aquí vamos a tener la fuente de entrada constante, una resistencia y una inductancia. Si la fuente de entrada es constante, muchachos, ¿qué les dice a ustedes eso? Es más, vamos a ponerlo aquí, vamos a ampliarlo todavía y lo vamos a poner ya usando un interruptor. Vamos a hacer el estudio desde el punto de vista de que este interruptor se cierra para t igual a 0. ¿Qué significa que nosotros tengamos una fuente de entrada constante en ese circuito? La inductancia se va a comportar como cortocircuito. Sí, pero ¿en qué momento se va a comportar como si cortocircuito? Hay que hacer la respuesta completa. Cuando se cargue. Ah, exactamente. Eso es lo clave. Recuerden que no es lo mismo decir se va a comportar como cortocircuito que decir se va a comportar como circuito una vez que esté cargado. Ya tenemos eso, la inductancia se va a comportar como circuito una vez que esté cargado. Ahora, muchachos, ya miramos que todo circuito de orden 1, los que estamos viendo, que son circuitos ya sea RC o RL, tienen una forma de respuesta, ¿verdad? Si en este caso nuestra base es la corriente a través del inductor, la corriente que viene aquí a la que vamos a llamar IL de T, y el inductor es un dispositivo que acumula energía, entonces la corriente del inductor va a tener dos respuestas, ¿verdad? La corriente del inductor de estado estable más la corriente del inductor natural o transitoria. Todo circuito de orden 1 va a tener esas respuestas. ¿Están de acuerdo ustedes en eso? Lo miramos para el capacitor y lo mismo, exactamente lo mismo aplica aquí para el inductor. Porque es un dispositivo de almacenaje de energía, ¿verdad? ¿Cuál sería la corriente del inductor de estado estable? En este ejemplo que mostramos aquí. T igual a 0. Casi no le entendí. Solo le entendí que dijo igual a 0, pero no sé qué cosa. La corriente en T igual a 0. Ah, la corriente cuando T vale 0. Yo le pregunté cuál era la corriente de estado estable. Cuando T es igual a 0, es la corriente de estado estable.
Creo que es en cero más, ¿no? Cuando ya se carga. Que se carga casi rápido. No, no, en cero más no se carga en cero menos si estaba en otro dispositivo. Pero si está en este nuevo, aquí en este nuevo circuito, en el momento que se cierra, es el instante cero. En ese instante no se carga, se empieza a cargar, porque es el instante cero y cero es el inicio. La de estado estable sería la corriente en infinito. La corriente de infinito, exactamente. El mismo nombre de estado estable significa que ha pasado suficiente tiempo para que esté en estado estable. El mismo nombre le da la respuesta, ¿verdad? O sea, que ha transcurrido tanto tiempo que el inductor ya se cargó. Entonces, nosotros podemos decir que la corriente del inductor de infinito es igual a la corriente del inductor de estado estable. Aquí sí, miren. La corriente de cero no puede ser la de estado estable porque es en el momento que inicia. Cuando inicia no está en estado estable. Entonces, cuando tenemos esto aquí, es cuando ustedes pues ya me definen. Una vez que el capacitor está en estado estable, el capacitor está cargado. Cuando ha pasado tanto tiempo que el capacitor, el inductor, que el inductor ya se cargó. Si el inductor se carga, se comporta como cortocircuito. Entonces, ¿cuánto vale en este circuito que tengo ahí esa corriente de estado estable? Cero. Hacerla, dígame. Cero. Bueno, hacer la respuesta de esto es extremadamente sencillo. Solo tienen que aplicar lo básico que ya conocen de circuitos. No es 1 sobre L por la derivada de voltaje. Y lo básico que ya conocen es que cuando el inductor está cargado, se comporta como cortocircuito. De hecho, ahorita me lo han dicho ya como 2 o 3 veces. Si el inductor cargado se comporta como cortocircuito, significa que lo que voy a tener ahí es un corto. Aquí va a ser la fuente de entrada, que es constante, y aquí está R. Cuando ha transcurrido tanto tiempo que el inductor se cargó y se comporta como cortocircuito, ¿cuánto vale la corriente aquí? BS sobre R. Por eso les digo yo, muchachos, no respondan a la primera. Siempre hagan un poco de análisis antes. Esa es la idea del ingeniero, ¿verdad? Que se las ingenie, que analice. Entonces, poniendo lo que ustedes ya saben, ahorita varias personas me dijeron, cuando el inductor se carga, se comporta como cortocircuito. Bueno, aquí está el dibujo. Miren, cuando se comporta como corto, pues ¿qué corriente circula a través del inductor? BS sobre R. Esa es la corriente de estado estable. Esa es la corriente de infinito. Ahora bien, como yo tengo el inductor aquí y yo no he hecho ningún comentario sobre la corriente o la condición inicial, voy a decirles acá y vamos a asumir que el inductor ya venía cargado de otra condición. Eso significa que la corriente en cero va a valer I sub cero. Ya tenía una carga, ¿verdad? Entonces, muchachos, aquí tengo que IL de T, fíjense bien, es igual a la corriente de estado estable más la corriente de su respuesta natural. Aquí sí, ¿cuál sería la respuesta natural de un circuito RL? ¿Qué forma tendría esa respuesta?
Ya lo hemos estado viendo también, lo miramos cuando miramos los circuitos RL sin fuente. ¿Cómo es la forma de la respuesta? Sería I sub 0 por Euler elevado a la menos T sobre tau. Estuvo cerca. Casi, 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 casi. La respuesta que usted me dio es la respuesta cuando no existe una fuente. Pero en este caso existe una fuente. Por lo tanto, ahora, le voy a aclarar algo aquí, ¿verdad? Va a ser la respuesta transitoria o la respuesta natural y LDN transitoria o respuesta natural efectivamente va a tener una constante K. Si aquí no existiera la fuente de entrada BS, esta constante K tendría ese valor que usted me dijo, I sub 0. Pero como existe la fuente de entrada BS, entonces IL de T vale K. Esa es la respuesta transitoria, no solo en el instante cero, sino que transitoria. Vale K y no por Euler, sino por el valor E. El valor E es 2.7172 y un montón de valores. Eso es una constante. Normalmente, y que no está errado usted, es una constante basada en unos estudios de Euler, pero normalmente nosotros llamamos Euler a la fórmula que me determina esta vez E. Esta se le conoce como la fórmula de Euler, ¿verdad? Que es seno de teta, coseno de teta más j seno de teta, si no recuerdo mal. Pero no anda, o sea, está en lo correcto usted en su apreciación. La única, pues, por ejemplo, el único concepto que falló es que aquí es una constante K porque existe una fuente. Si esta fuente no existiera, si aquí estuviera así, mire. Al no haber una fuente de entrada, entonces esa constante K es igual a I sub 0. Ahí tiene toda la razón usted. Pero como hay una fuente de entrada, entonces I sub 0 es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Cae a la menos T sobre la constante de tiempo. Y en un circuito RL, ¿cuánto vale la constante de tiempo? Ya le identificamos en el caso cuando no hay fuente, es el mismo valor. ¿Cuánto vale? L sobre R, exactamente. L sobre R. ¿sí? Ahora, fíjense bien, es bien fácil encontrar ese valor K. ¿Por qué es bien fácil? Porque ya encontramos la respuesta de estado estable. Y recuerden que IL de T es la suma de la respuesta de estado estable más la respuesta natural. Entonces, yo le voy a poner IL de T es igual a la suma de la respuesta de estado estable. ¿Cuál es la respuesta de estado estable? Aquí la tenemos, ¿ves? BS sobre R. Más la respuesta natural, que vale K E a la menos T sobre L sobre R. Miren. Esta es IL de T. Pero yo puedo despejar cuánto vale el valor K, muchachos. Porque yo ya conozco cuánto debe valer IL de 0. IL de 0 debe ser igual a I sub 0. Entonces yo digo, bueno, como la corriente no cambia en un inductor de manera instantánea, IL de 0 es igual a BS sobre R más KE a la menos 0. Y esto tiene que ser igual a I sub 0. Y de aquí
es donde despejo el valor de K. Como a esto es E a la menos 0 es igual a 1, entonces, ¿cuánto vale K? Esa constante vale I sub 0 menos BS sobre R. ¿Verdad? Entonces, allí sí, ya puedo tener la fórmula completa de IL de T. IL de T es igual a BS sobre R más I sub 0 menos BS sobre R, que es el valor de la constante K, E a la menos T sobre L sobre R, disculpen. L sobre R, amperios, ¿verdad? Eso es IL de T. Y ese es el valor de IL de T cuando nosotros tenemos conectado IL o tenemos conectado el inductor a una fuente constante. Ahora, muchachos, viéndolo desde esta perspectiva, ¿qué es BS sobre R? Es IL de infinito, miren, que es la respuesta de estado estable. O sea que yo puedo representar esto también igual a IL de infinito más I sub 0 es IL de 0. Menos IL de infinito. Bueno, vamos a poner. E a la menos T sobre L sobre R. Miren. Nuevamente, el análisis de los circuitos de orden 1, ya sea con capacitor o con inductor, es parecido. Solo que la base del capacitor es el voltaje del capacitor y la base del circuito con inductor es la corriente del inductor. Pero miren. Ambas fórmulas, tanto esta como esta, son válidas única y exclusivamente cuando la entrada es un valor constante, cuando es un escalón. Si la entrada, muchachos, no es un valor constante, entonces estas fórmulas no se aplican. ¿Cómo se haría en caso de que la entrada no fuera un valor constante? Bueno, en caso de que la entrada no fuera un valor constante, toca encontrar la fórmula. Aquí esto ya lo desarrollamos, ya sabemos por qué da. ¿Y cómo sería la fórmula? Nuevamente les vuelvo a hacer la misma consulta que les hice ayer y que les hice antier y que les hice el día anterior. Para que les quede en base a la ecuación que buscan, tienen que saber qué es lo que buscan. Como aquí estamos trabajando en base a la corriente del inductor, ¿qué tipo de ecuación plantearían? ¿De nodos o de malla? De nodos. De Maya. De Maya. Sí. Recuerden, la idea es dejarlo en la variable que nos interesa. Si plantean en base a nodos, la variable en la que les va a quedar es en voltaje. Pero aquí lo que me interesa es la corriente. Si la plantean en base a mallas, la variable que me va a quedar es la corriente, que es lo que a mí me interesa. Es suma de voltajes, pero la ecuación queda en corriente. Imaginemos que BS no es una BS constante, sino que es una BS variable. Una BS de T. En ese caso, si el interruptor ya se cerró, entonces, al plantear una ecuación de malla, sería menos BS de T más R por I R de T, ¿verdad? Más, ¿cuál es el voltaje en un inductor? Bueno, L diferencial de corriente del inductor con respecto al tiempo. Si ustedes se fijan, ya la ecuación me queda en la variable que me interesa.
Nuevamente se los recuerdo. Consejo, no necesariamente tienen que trabajar así, solo es un consejo mío. Si van a trabajar con un solo capacitor o con capacitores, planteen en base a nodos. Si van a trabajar con inductores, planteen en base a mallas. Bueno, tenemos acá. Como está el circuito así puesto de esta forma, la corriente a través del resistor es la misma corriente a través del inductor, entonces yo puedo sustituir y decir que IR es igual a IL. Entonces aquí me quedaría, fíjense bien, DIL de T con respecto a T más, aquí sería R sobre L por IL de T es igual a 1 sobre L por BS de T. Miren. Y esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. Si aquí, en vez de poner BS, ponen que BS es una constante, no es una función del tiempo, nos va a quedar exactamente esto que tenemos acá. O sea que la ecuación sirve para resolver cualquier sistema. Por supuesto, muchachos, la ecuación diferencial que les va a quedar ahí va a ser una ecuación diferencial de orden 1. En realidad es fácil de resolver, pues. Nuevamente, pero si lo que ustedes tienen es un circuito RL y la entrada BSDT es una constante, entonces es bien fácil. Ni siquiera necesitamos plantear la ecuación diferencial. Aquí está la respuesta ya de un solo. Ya lo podemos trabajar de esa manera. ¿Consultas hasta acá, muchachos? Ajá. Bueno, como siempre, posiblemente las consultas les van a aparecer cuando hagamos algún ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Perdón.
Vamos a ver, aquí viene la corriente I, ¿verdad? Que es la corriente del inductor. Vamos a encontrar el valor de esa corriente I para todo T. Tienen que hacer varios análisis, muchachos. El primero de ellos es ver la flecha del interruptor. Fíjense, el interruptor estaba cerrado y para T igual 0 se abrió. Captan la idea ahí, ¿verdad? Sí. Eso significa, muchachos, que nosotros vamos a iniciar nuestro estudio a partir de T igual a 0. Pero también significa que estuvo tanto tiempo cerrado que el inductor se cargó. Pero se cargó con la condición previa a que ese interruptor se abriera. Entonces, vamos a analizar ese circuito para T igual a 0 menos. En T igual a 0 menos, sabemos que el inductor ya se cargó. Y si se cargó, ¿cómo se comporta? Como un cortocircuito, ¿verdad? Y aquí este interruptor estaba cerrado. Por lo tanto, el interruptor está cerrado y aquí está el inductor, ¿ves? Y ante esto tenemos esta resistencia de 10 ohmios y esta fuente de 6 amperios. Miren. La corriente I que andamos buscando está aquí, ¿ves? I, que es la corriente del inductor. ¿Cuánto vale esa corriente? Tendría que ser 6 amperios porque ese corto anula la resistencia. Así es, exactamente. Como aquí viene la corriente y aquí hay una resistencia, la corriente siempre busca el camino más fácil. El camino más fácil es este cortocircuito. Eso es porque el inductor ya se cargó porque está conectado a una corriente constante. Entonces, la corriente de 0 menos es 6 amperios. Y ya con eso tengo mi corriente de 0 menos. Ahora, cuando T es igual a 0 más, este interruptor se abre. Por lo tanto, el circuito que me queda va a ser así. Miren, aquí está el inductor. Aquí está la resistencia. Y aquí está la fuente. Ese va a ser mi circuito. Yo ya sé que el inductor tiene una carga inicial, pero ahorita lo estoy dibujando la forma del circuito. Ahora, ¿qué es lo que tengo que observar aquí? Dos cosas. Primero, que el inductor está conectado, el circuito del inductor está conectado a una fuente constante. Si está conectado a una fuente constante, significa que va a haber un momento en que el inductor se va a volver a cargar. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo ese circuito, miren. Y segundo, tienen que encontrar la resistencia equivalente vista desde el inductor para encontrar la constante de tiempo. Entonces, ¿qué sucede si el tiempo tiende a infinito? Si el tiempo tiende a infinito, el inductor se va a cargar. Si el inductor se carga, se va a comportar como cortocircuito. O sea, lo que yo voy a tener es esto. Y la corriente del inductor viene aquí, miren. Entonces, esa va a ser mi corriente de infinito del inductor. ¿Y cuánto va a valer?
10 entre 15 por 6. Por divisor de corriente. Por un divisor de corriente. Entonces, como es un divisor de corriente, exactamente, pongo la resistencia por la que no pasa, como usted lo dijo correctamente, sobre la suma de las resistencias multiplicado por 6 amperios. ¿Cuánto me da eso? $6.66. Ah, no, permítame. 6 por 10, 60 entre 15. Por 6, 4. ¿verdad? Sí. Sí. 4 amperios. Esa es la corriente del inductor en tiempo infinito. O sea, cuando el inductor se volvió a cargar. Y esta es la corriente del inductor de tiempo cero, la condición inicial. Entonces, muchachos, solo me hace falta un detalle. ¿Cuál es la resistencia vista desde el inductor? Recuerden que vista desde el inductor, si yo quiero saber la resistencia equivalente, considero todas las fuentes independientes igual a cero, ¿verdad? Entonces, si yo lo miro desde esa perspectiva, el inductor va a estar aquí, lo voy a ver desde estas terminales y aquí voy a tener una resistencia de 5 ohmios y aquí voy a tener una resistencia de 10 ohmios. Porque como la fuente es una fuente de corriente, la considero cero, o sea que está bien. Visto desde estas terminales, desde el inductor, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? $15. ¿Perdón? Serían 15. 15, ¿verdad? Exactamente. Entonces, usted pone la resistencia equivalente vista desde el inductor, son 15 ohmios. Entonces, ahora mi constante de tiempo va a ser igual a L sobre R. ¿Cuánto vale L? L vale 1.5 henrios. Y mi resistencia equivalente vale 15 ohmios. Esto es 1 sobre 10, o lo que es lo mismo, 0.1 segundos. Esa es mi constante de tiempo. Ya tengo todos los datos, muchachos. Ahora, ya con eso, puedo encontrar mi corriente del inductor. Mi corriente del inductor DT va a ser igual, fíjense, a la corriente debida a la fuente constante más la corriente debida a las condiciones naturales del circuito. Lo puedo representar de varias formas. Va a ser la corriente forzada más la corriente natural. La forzada es debido a la entrada y la natural es debido a la respuesta del circuito. También lo puedo poner como la corriente de estado estable más la corriente transitoria. La corriente de estado estable es la corriente forzada y la corriente transitoria es la corriente natural. Ambas son la misma respuesta. No es un aspecto diferente del circuito, son lo mismo. Pero también lo puedo representar IL. Bueno, aquí I de T la llamé, no IL. I de T es igual a lo que nosotros ya tenemos. IL, I de infinito, más I de cero, menos I de infinito, por E a la menos T sobre tau. Miren. Amperios. Solo sustituyo aquí. I de infinito, a cuando se vaya el enlace se vuelven a meter, muchachos. I de infinito es igual a, ¿dónde lo tenemos? A 4 amperios. Más I de 0, que vale 6 amperios, menos I de infinito, que vale 4 amperios, E a la menos T sobre 0.1 amperios. Para que nos quede la respuesta completa, pues desarrollo eso, ¿verdad? Y me queda 4 más 2 E a la menos 10T amperios. ¿Bien?